Hoy estamos con un invitado muy especial, un hombre de radio, de música, de producción. Pero hoy especialmente lo he invitado para platicar de un fenómeno musical que está de regreso, Michael Jackson. Vamos a recorrer los discos, la historia y la música con mi querido Ramiro Rivera, Michael Jackson, a profundidad. Pues mi querido Ramiro, qué gusto conectar, tenerte aquí. Te veo en la cabina, un hombre de radio de muchos años de producción radiofónica. ¿Cuántos años ya hay, Ramiro? Bienvenido a Profundidad, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, primero que nada por la invitación y bueno, pues un honor estar acá contigo. Gracias. Y con el tema de Michael Jackson, aquí me vas a tener siempre. Te tengo una sorpresa, que ahorita te vas a dar cuenta de qué se trata. Ok. Ahorita tú traes aquí es la edición especial de Dangerous, pero antes de empezar directamente con el tema, yo quisiera que la gente conociera cuántos años tienes haciendo radio, porque has sido maestro de radiodifusión, de producción, y hoy tienes tu programa en Clásica en las tardes, ¿no? Así es, pues, híjole, son como 26 años más o menos. Empecé en esto de las cabinas de radio en el 96, 97 más o menos, pero ya base en D99 en 1998. Estuviste en 89 y nosotros ya no pudimos coincidir ahí, ¿verdad? Yo ya estaba afuera. Ya, sí, tenías salido. un tiempo que había salido. Yo creo que llegó una nueva generación cuando yo entré y sí, ya no coincidimos. Pero, pues, decirte que antes de irme a la secundaria yo casi siempre estaba escuchando el día 989, ¿no? ¡Ay, qué programazo! Y qué nostalgia me acabas de dar. Sí. Nadie entendía el nombre. Bueno, qué bueno que lo pudiste decir. Para mí era como muy evidente y, bueno, no sé, estaba muy empapado con eso. Siempre me gustó la radio y escucharlos a ti, el Lobo, en la mañana, pues era un agasajo, la verdad. No, pero ¿sabes cómo nos divertíamos haciendo bromas? Fuimos los primeros con ese tema de hacer Claro. bromas. Luego migró el programa a D95 con Omar Chaparro y otro locutor que no recuerdo su nombre. Federico Padilla. Federico Padilla. Y sí, Federico, ¿verdad? Sí. Y bueno, fue una cosa padrísima, pero no estamos aquí para hablar de mí. Un día te voy a invitar a hablar de lleno de tu carrera. Me encantaría que conociera el público más sobre ti, sobre tu carrera. Gracias. Pero hoy te he invitado porque tengo un dilema sonoro. Un dilema sonoro. Que es un gran dilema. Hoy quiero compartir, traigo una sorpresa aquí que no te he compartido. Tú trajiste esta edición especial que acabamos de descubrir. Fuimos a entrevistar a unos coleccionistas y no la tenían abierta. Es la primera vez que la veo abierta, el Dangerous edición especial. Es que los coleccionistas la valoran mucho, pero yo debo decir que esto fue un regalo que me hicieron cuando yo cumplí 15 años. Y yo tenía 15 años y no me iba a aguantar las ganas de abrirlo. ¿Quién te lo regaló este disco? Mi papá, cuando cumplí 15 años, se compró en Music and More. Por cierto, saludos a Nisin Maya y a Beto. Pero sí, fue ahí en el de Plaza La Silla. Uy. Lo recuerdo perfectamente, 10 de junio del 95, ¿no? ¿Qué sentiste cuando tu padre llega con el disco y te lo entrega? De hecho, bueno, fuimos juntos. Él me lleva a esa parte. Bueno, de hecho, bueno, ahorita platicaremos, pero pues él es el causante de que yo sea tan fan de Michael Jackson. Eso es lo que te quería preguntar, primeramente, antes de entrar directamente a la sorpresa que te tengo sobre los discos de Michael. ¿Por qué te vuelves tan fanático de Michael Jackson? ¿Por qué razón? Un día, mi familia siempre ha sido muy musical en el aspecto que le gusta mucho la música. Ningún músico, ningún cantante, ni nada por el estilo. Tanto mi mamá como mi papá, muy de música. Mi mamá muy de la era pop, a lo mejor Carpenters y cosas así, y música disco. Mi papá más a lo mejor de Jethro Tull y Zeppelin y todo esto. Más clavado. Pero también como que tenía mucha influencia de Motown. Y creo que pasa algo que convierte a mi papá como en fan de Michael Jackson también, que es que cuando está joven o adolescente en una visita a la Torre del Hemisferio en San Antonio, les toca ver a los Jackson 5. Ay, qué buena. En su mero momento. En su mero momento. ¿Cómo fue que tu papá ve a los Jackson 5? ¿Dónde los vio? ¿Dónde se los encontró? Qué buena historia. Fue en San Antonio, en la Torre del Hemisferio. Ya ves que está el restaurante en la parte de arriba. Que da vuelta. Ajá, que da vuelta. Y ahí le toca con su familia. Iba con sus papás y sus hermanos.
muchos años antes de que conociera a mi mamá, pero él ve a los Jackson ahí, ¿no? ¿Estaba Michael con ellos? Michael, sí. Qué increíble momento para tu papá. ¿Qué edad tenía Sí. tu papá? Híjole, yo creo Joven. alrededor de 16, 17 años más o menos. ¿Y pudo acercarse a ellos o simplemente los vio en el No, restaurante? simplemente- Y aparte me imagino la seguridad pues, que Sí, traían, claro. ¿no? Los vio nada más y que pasaron cerca también, Híjole. pero hasta ahí, ¿no? Entonces, el tema de volverte fanático de Michael proviene de parte de tu familia. Sí, mi papá forma digamos que hace eso. Mi mamá me compraba discos de Parchís y de Menudo. Y un día mi papá llegó con Thriller. Y ahí cambió la historia, ¿no? Yo tenía 3, 4 años, a los 3 años. Y llegó mi papá con Thriller, el álbum, ya había ganado los 8 Grammy, porque recuerdo que la versión mexicana traía ganador de 8 premios Grammy, como sello. Y ahí me hice muy fanático, ¿no? Y empecé a tratar de bailar, etcétera, etcétera. Yo creo que fue el disco y ahorita lo vamos a ir descubriendo que nos pegó a todos y que a todos nos unió a Michael Jackson. Ahora, para entrar de lleno a lo que te tengo preparado, antes de eso, te pregunté antes de empezar la entrevista, ¿qué tan cerca estuviste de ver alguna vez a Michael Jackson? Y me dijiste, hay una historia detrás de esto. ¿Cuál es la historia? La historia es triste. Estuve cerca, estuve en la Ciudad de México con mi papá, con mi hermana. Estuvimos afuera del Estadio Azteca. Ese día no fue mi mamá porque mi abuela materna estaba hospitalizada. Y ese día se cancela el concierto, que después nos enteramos que es por un dolor muy fuerte de muelas de Michael Jackson. De muelas, sí. Entonces nosotros regresamos a Monterrey. ¿Tú tenías boletos para ese concierto? Tenía los boletos. Hijo, qué increíble. Yo tenía los boletos. Regresamos a Monterrey y fallece mi abuela. Entonces, yo recuerdo a un tío mío diciéndole a mi papá, lleva al niño. Yo tenía 13 años. Llévalo. Que no se pierda la experiencia, Ajá. claro. Entonces, me hacen la pregunta a mí, mis papás, y yo pensando en el dolor de mi mamá, digo, no, está bien, ya habrá oportunidad. Cosa que no hubo después. Ya adelanté la historia, ¿no? Se vendieron los boletos como pan caliente y esperé. Anuncian la fecha en Monterrey. Sí. Anuncian la fecha en Monterrey, pero pues como sabemos se cancela la gira, ¿no? Por la misma excusa. Justo, y estábamos fue por la Colonia del Valle, recuerdo que vendían los boletos, mi papá y yo en el sol, esperando comprar los boletos. Compramos los boletos. ¿Compraste para Monterrey Para también? Monterrey también se compraron, sí, los boletos. O sea, de hecho, tenías- mi papá conserva los boletos de Monterrey. A ver si después me los mandas para Sí, que los veamos. los busqué cuando sabía de esto, pero ya no pude conseguir para traerlos. Mucha gente pagó el boleto y se quedó con él de recuerdo. Sí, claro. Qué increíble. Yo conozco bien a Humberto Treviño, que le mando un abrazo. Estamos tratando de concretar una entrevista con él, porque todos estos días vamos a hablar de Michael. Porque Pues él lo conoció. Sí, él lo conoció. Tiene una foto él en su estudio, en su oficina, que yo la veía y le decía, impresionante, enorme, con Michael Jackson cerrando el contrato. Sí, Cuando lo iba a traer a Monterrey. Y un dolor de muelas, precisamente, fue el que canceló el concierto. el concierto. A nosotros nos pasó al revés. Yo no pude ir a México, pero mi hermano era muy fanático. Compró para Monterrey, cancelan, devuelven el dinero y ellos compran para Estadio Azteca. Ya. Y es cuando lo pueden ver en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Sí. Fíjate que... Y luego hubo una última oportunidad. Una tía mía me dijo, bueno, vamos a buscar la forma de que vayas a verlo en el 2001 en el Madison Square Garden. 9 y 10 de septiembre. Sí. Pero, por alguna razón no se pudo. Estaban carísimos los vuelos en ese momento. Y algo que me dejó con el ojo cuadrado fue que al día siguiente fue el 11 de septiembre de 2001. Hijo, ¿te salvaste de estar ahí? Creo que sí. Creo que me salvé de estar ahí. Bueno, no fue... Y él también, ¿eh? Y él también lo cancelaron. Él también, porque tenía una reunión el 11 de septiembre a las 9 de la mañana en una de las Torres Gemelas y se quedó dormido. Michael Jackson pudo haber muerto en las Torres Gemelas. Así lo declaró Jermaine Jackson hace unos años. Híjole, qué buen dato, brother. Bueno, vamos a entrar de lleno porque tú eres un experto, digo, no quiero decir un experto en la materia, pero sabes mucho de Michael.
Yo admiro mucho tu trabajo porque sé que sabes de muchos artistas, Ramiro. Gracias. Pero hoy te he invitado porque te voy a ir presentando varias sorpresas y vamos a empezar cronológicamente, jóvenes, porque hoy venimos a descifrar sonoramente a Michael Jackson. Y bueno, me han hecho favor entre coleccionistas y amigos de irme pasando los discos de Michael Jackson. Te voy a presentar el primero, Off the Wall, famosísimo. Te voy a presentar esta portada que te platicaba ahorita fuera del aire, que estaba leyendo hace poco, viendo un documental. Toma la fotografía, la idea era tomarla en el Observatorio de Los Ángeles. No le gusta la locación a Michael, él iba vestido así ya con el smoking. Y le dice al fotógrafo, no me acuerdo el nombre de él, oye, no, aquí no me la voy a tomar, no me gusta ningún lugar, ninguna pared. Bajan unas cuadras y se encuentra con este callejón. Con esa pared. Y le dice, en este callejón me la tomo. Y ahí está el callejón. Y es una foto sencilla, porque si te fijas el disco, lo abres completo y entonces viene Michael completo, ¿no? Así es. Con el efecto de los calcetines que al principio eran lisos y luego Swarovski le empieza a poner los cristales. A ponerlos, sí, claro. Aquí una cosa peculiar. Bueno, vamos a hablar de Off the Wall. El año de lanzamiento de este disco, Ramiro. 1979. Hay canciones muy interesantes en este disco. Hay canciones compuestas. Mucha gente piensa que The Girl Is Mine o 666 es la primera colaboración con Paul McCartney. No. Aquí Girlfriend es una canción compuesta por Paul McCartney. Y hay una canción también compuesta por su primo Stevie Wonder, que es I Can't Help It. También es una muy buena canción. Y los éxitos que conocemos, Don't Stop Till You Get Enough, Rock With You, She's Out of My Life y Off the Wall, que son, digamos que, las que más funcionaron en radio. ¿Este es el disco en donde interviene por primera vez Quincy Jones con él? Sí, propiamente en un disco completo, sí, donde lo conoce o digamos que donde creo yo que hacen como el deal de hacer estos discos es en The Wiz, que es donde lo produce Quincy Jones, justo ahí, mira. En The Wiz se conocieron, que este es el disco de la banda sonora de este Mago de Oz que yo vi en el cine, que no me gustó mucho la película. No, la película no es muy buena, la verdad. Sale con su amiga de toda la vida, Diana Ross. Que hay un tema ahí con Diana Ross en cuanto a Motown, porque, por ejemplo, el primer disco de los Jackson 5 es Diana Ross presenta a los Jackson 5, pero después Michael Jackson dice que no es Diana Ross quien, digamos, les da el empujoncito para que Berry Gordy los firme con Motown, sino es Gladys Knight. Ah, qué buen dato. Pero mediáticamente Diana Ross tenía sonaba mucho más peso. Diana Ross, que fue de las parejas de Berry Gordy. Sí. ¿Tiene un hijo con él o una hija con él? Sí. Porque Berry Gordy tuvo muchos hijos con con muchas personas. Oye, aquí conoce a Quincy Jones. Bueno, se acerca más a él. Y es cuando lo invita a entrar en colaboración. Yo no sé si en Off the Wall también Rod Temperton entra en escena. Sí, hay algunas canciones. Es el trío famoso de siempre, ¿no? Y hay una persona que quizás no es tan mencionada, pero es muy importante en el sonido de Michael Jackson, que es Bruce Sedwin, que es un ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido, claro. Él resulta hacer un trabajo sumamente importante, incluso en Thriller, que si quieres al rato lo platicamos, pero Off the Wall está... ¿Fuiste al concierto de Toto cuando vinieron a Monterrey? No, me lo perdí, el último me lo perdí. El tecladista Greg Phillinganes, que venía con Toto, participa, por ejemplo, en la composición de Don't Stop Till You Get Enough. Él ya venía participando con Stevie Wonder y también se une a las filas de los músicos de Michael Jackson. Incluso salió de gira con él. Pero es parte del secreto del sonido de este disco, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita de Off the Wall? Yo creo que la de Stevie Wonder, que es I Can't Help It. Híjole, es que me gustan mucho varias canciones. Pero I Can't Help It creo que es... mi canción favorita de Off the Wall. Estamos los dos de acuerdo que este es el disco de la frustración. Sí, ¿no? sí. Porque no lo lleva a ganar el premio Grammy como mejor disco del año, que es lo que él quería. Y se dice mucho que fue la industria la que no lo quiso colocar en el primer lugar. Y entonces hay una historia que yo he narrado en el programa que sale de ahí demasiado triste y para la próxima producción les dice a Quincy Jones y Rod Temperton que incluso hay una historia en donde dice que se fue a unas vías de un tren. Y ellos van y lo alcanzan ahí porque creían que se iba a quitar la vida, pero no. Simplemente se fue a relajar. Reflexionar. Era un lote baldío y se sale del estudio o de un lugar donde estaban. Lo ven ahí y les dijo, ¿saben qué? Tenemos que preparar ahora sí el mejor disco de la historia. Y quiero ganar los premios Grammy de ese disco. Y vendría
lo que vendría a continuación. Pero entonces, ¿este disco para ti qué significa en especial? La verdad es que mucho no es el primer disco que conozco de Michael Jackson. Claro. Y de Tuviste hecho, que ir para atrás. Sí, digamos que yo empecé en Thriller yo soy del 80, empiezo en Thriller, pero de hecho mis papás son quienes me ayudan a empezar a descubrir la discografía antes de que saliera Thriller, ¿no? Pues ese es un discazo. Yo creo que sí tenía oportunidad de ganar disco del año. Y Sí. bueno, no se lo dieron finalmente. Pero ese es el primer disco que te quiero presentar. Ni la portada de Rolling Stone, ¿eh? Ah, eso es cierto. Él peleaba la portada de Él la Rolling quería, Stone. y luego les dijo, un día me van a pedir la portada. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Finalmente. Bueno, este es Off the Wall de Michael Jackson, 1979. Casi entrando a la década de los 80. Y bueno, de eso que les platicamos ahorita, de la plática que tuvo con Rod Temperton, con Quincy Jones, que Rod Temperton es el que finalmente le pone el nombre a la canción y a este disco, ¿no? Ajá. Por una casualidad, ahorita la platicamos, pero vendría esta locura sonora. Así es. The Thriller. Un disco impresionante, la verdad. Rod Temperton tiene muchas canciones aquí. Que mencionar Rod Temperton pertenecía a un grupo llamado Heatwave. Exacto. Como música disco, funk, todo esto. Pero tiene unas canciones que él compuso muy interesantes. Entre ellas, si nos vamos a Off the Wall, Rock With You es de Rod Temperton. No sabía que era de él. Rock With You. Y acá, bueno, Baby Be Mine y Thriller, ¿no? Que no se llamaba Thriller. Se llama Starlight. Starlight. ¿Te acuerdas? Es una historia Así es. fantástica. Primeramente, antes de entrar a detalle a The Thriller. Este es el disco donde viene con el tigre. Sí. Viene por dentro, ¿no? Sí, así es. Aquí está. Mira. ¿Qué onda con este tigre? Nunca le entendí yo. Yo tampoco. Porque veías la portada y luego lo abrías y salía con él. Pero ahora, si te acuerdas, el video de Billie Jean, sale El tigre. El tigre. El tigre aparece ahí. Que por cierto, el primer video de este disco fue Billie Jean. Es correcto. En donde invierte una cantidad importante de dinero y es cuando se da cuenta de que la industria de los videos está muy mal hecha y empieza a maquinar, meterle millones de dólares para hacer después el video de videos, ¿no? Sí, que originalmente el de la historia larga iba a ser Beat It. Si eso te no sabía. De hecho, se supone que hay tomas de Beat It que nunca vieron la luz, no les gustó la edición e hicieron el video corto de la canción. Beat It grabado en Los Ángeles, en los suburbios de Los Ángeles. Exacto. Con pandilleros reales. Había una historia detrás de los dos bandos de pandillas y todo esto. Hubiera estado genial. Sí. No salió a la luz ese proyecto. No salió a la luz. Y tiempo después sale Thriller. Thriller sería el tercer video de este disco. Así es. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuál es tu canción favorita? Ahorita entramos a detalle técnico de cómo logra conjugar a una cantidad importantísima de músicos. Están los Toto metidos, los Porcaro están aquí. Ahí están. Está Eddie Van Halen metido, obviamente. Está la voz de Vincent Price, muy amigo de Elizabeth Taylor, que hay una historia muy padre sobre cómo lo contactaron. Es una locura sonora. O sea, es de verdad, yo creo que para mí lo sigo escuchando. Yo no he escuchado una grabación tan nítida, tan bien hecha y con tanto detalle como Thriller. No sé qué piensas tú. Definitivamente. Y eso que mencionas tiene mucho que ver Bruce Edwin. Bruce Edwin hace un trabajo espectacular. La primera vez que le presentan a los directivos de CBS, Sony, Thriller, no le gusta a nadie. Incluso a Michael Jackson. Esto lo vi en un documental sobre Bruce Edwin que hizo un español llamado Marcos Cabota. Está muy interesante. Porque platica más que de Michael Jackson, de Bruce Edwin, pero ya ves que va muy inmiscuido en la historia Michael Jackson. Se va Michael Jackson a una esquina del estudio. Se sienta como con las rodillas pegadas hacia la cabeza, llorando, y les dice Bruce Edwin a todos: denme una semana, yo arreglo esto. Con todas las tomas que ya tenían, una semana. Dicen que dormía en el estudio. Wow. Su esposa le llevaba la comida, la cena, a veces dormía con él ahí en el estudio. Y en una semana terminó la mezcla. De Thriller, la presentan y bueno, el resto es historia, ¿no? Qué increíble. Cómo un productor puede cambiar o un Sí. ingeniero de sonido puede cambiar
toda la temática. Sí, es un disco que casi le cuesta la salud a Michael porque trae un tema muy excesivo en que tenía que salir todo perfecto. Me gusta en el tráiler de la película que presentan algo que yo platiqué alguna vez en el ático, en donde él los sonidos que imaginaba los ponía en unos post-its y luego los ponía frente a él en el estudio de grabación. Y mucha gente me decía, Carlos, eso es mentira. Bueno, la película viene. Sí, está sí. en los trailers donde está viendo los post-its donde ya trae parte de la letra. O lo grababa, en una pequeña cassette, grabadora. Sí, de esos de cassette de reportero, ¿no? De antes, los grababa. Y hacía los sonidos muchas veces. Los Quiero que simulaba suene con la voz, así. sí. Sí, o sea, era muy bueno para el beatbox. El beatbox era buenísimo, Michael Jackson. Y hay varias canciones de él también. ¿Con beatbox? Sí, con beatbox, y parte de la composición tiene mucho que ver Michael Jackson. Claro. También. Entonces, bueno, pues es una obra sonora para la historia. En cuanto a lo que significa este disco para ti, ¿cuál sería la canción favorita de este disco? ¿Puedo decir dos? Sí, es que claro. todo el disco me encanta, ¿no? Billie Jean por excelencia, porque Billie Jean es los violines, toda la parte que tiene ahí. Y la historia, la historia de la acusación de que habían embarazado a una persona, a una Así niña, es, ¿no? sí. Y la parte sentimental, y esta es por el lado de mi esposa y todo eso, The Lady in My Life. Es muy buena canción. Sí. Que por cierto, esa canción le gustaba mucho cerrar los conciertos con esa canción un tiempo. Sí. Y que la canta con un falsete muy bonito. Lady in My Life. The Lady in My Life. Sí, es muy buena canción. Bueno, para mí la favorita va a ser siempre Thriller. Digo, yo sé que es muy cliché y muy comercial. No, pero pero todo lo que envuelve, porque yo la veo desde el lado sonoro y la escucho en la cabina cuando la ponemos. La versión larga me encanta cuando empiezan los ruidos, ¿no? Quiero platicarte algo. Un día vi una entrevista con Greg Phillinganes, que es el que te menciono, que empieza a trabajar con él en Off the Wall. Y él hace el teclado bajo en Thriller. Y le preguntan, ¿no es un loop? Dijo, no. Si hago un loop, pierdo el groove. Y ese bajo se lo aventó tocado completito. Pero es un sintetizador, ¿no? Sí, así es. Hijo, qué increíble. Bueno, ahí está en esta grabación el golpeteo del estudio de grabación, donde tocan la puerta para la canción de Beat It y que Michael dice, déjanlo así, cuando estaban grabando con Eddie Van Halen. Es un golpe en la cabina, ¿no? ¿O cuál es la historia ahí? Es que se cae algo, incluso se cae algo. Y de hecho hay muchas historias detrás de ese golpe. Hay varias historias, sí. Incluso... Oye, y aparte, acabo de descubrir que había un disco que aparecía era como un demo de ciertos sonidos para un aparato nuevo, que este aparato puede hacer estos sonidos. Y el intro de Beat It, perdón, es como un sampler, pero lo rehicieron de una parte, de un fragmento de ese disco. Oye, también hay una historia de que hay un Thriller original, que no es la canción de Thriller, no es de Michael, ni de Rod Temperton. De un brasileño, no un sudamericano. Que incluso demandó y todo, sí. Si la escuchas, sí suena muy parecida. Muy parecida. Sí, suena muy, muy parecida. Y bueno, enfocándonos a la canción de Thriller, tiene muchas historias muy fantásticas. Por ejemplo, no sé si la gente lo sepa, hay una versión más larga de la intervención de Vincent Price. Ajá. Una que graban los dos incluso. Sí. En donde interviene también la voz de Michael Jackson. De Michael Jackson. Y dicen que cuando estaban grabando, que faltaba esa parte, se les ocurre, ¿a quién traemos? ¿No? Y que estaba la esposa de Quincy Jones, era muy amiga de Elizabeth Taylor. Y es la que le llama y le dice, oye, ¿a quién traemos? Pues Vincent Price, es el maestro del terror. Claro. Dice que le hablaron a Vincent Price a su casa, que no estaba haciendo nada, y que dijo, ¿dónde es? En tal estudio, voy para allá. Y que llega al estudio de grabación y en una toma se avienta lo que había escrito Michael Jackson en una servilleta, que es el guión de los zombies de Thriller, que está mucho más macabro en la versión larga. Sí, es mucho más largo, sí. Y bueno, mencionar que hay varias versiones de Thriller de cierta forma, porque si tú te pones a ver, por ejemplo, la versión del video es una versión también mucho más larga, que son verso, verso, verso y luego termina en el coro. Y no es verso, coro, como le está en el disco, ¿no? Y luego está esa versión más larga, que por ahí viene en el Thriller 25, me parece. Y sí, digo, hay varias versiones. Y no se diga Starlight, ¿no? Starlight, que era el nombre original. Exactamente. Dicen que estaba Rod Temperton en una habitación de hotel, a ver si la historia es la misma.
y que le hablaron y le dijeron, oye, ya tenemos todo listo, pero no tenemos el nombre ni del disco ni de la canción. Y que Rod Temperton, al salir corriendo, había estado viendo como unos diccionarios para sacar un nombre y que se le cayó uno y se abrió y ahí decía Thriller. Y dijo, bueno, le voy a poner así, que en el coche le dijo a la gente de Michael. Sí, iban en el auto, sí. En el auto, dice, voy a poner Thriller. ¿Por qué? Porque me encontré la palabra Thriller. No sé si y le cambian el sentido a la canción y toda la letra, todo ¿no? el tema, sí, porque iba a hablar del destello de la luna, ¿no? Nada que ver con Una noche de zombies, en donde luego va por John Landis, de American Werewolf, y luego recrea la escena del hombre lobo. Del hombre lobo, sí. Es genial. Dice, fíjate, hace poquito estaba viendo al hijo de Michael Jackson, a Paris, al mayor. ¿Cómo se llama el mayor? Prince Jackson. Porque ellos hacen un evento de Halloween en la casa donde vivieron los Jackson 5 para una fundación de Los Ángeles que él preside. Hace poquito lo estaban entrevistando. El chavo, muy afable, lleva al entrevistador al estudio, porque ahí se grabó de Thriller y luego se mezcló en otro lugar. En el estudio que tenían los Jackson 5 en esa casa. Ahí vivía Michael. Sí, de hecho, vivió un tiempo. Ahí tenía una llama, ¿te acuerdas? Antes de Neverland. Exactamente. Sí, claro. Y decía que cuando hacían fiestas de Halloween, que cuando estaban chiquitos, que su papá les presentó el video de Thriller, les dijo, les voy a presentar algo de lo que yo he hecho en mi vida, y que el esposo de Thriller era un VHS. Y dice, mi papá tan malo, ¿qué crees que hizo? Estábamos viendo el video y le dice a ellos, es que esta historia es real. Y que los hijos, no, papá, no. Y que empezó el tema del estómago y que tenía la máscara escondida del hombre lobo. Y que se metió hacia el cuarto y sacó la máscara y se la ponía y yo, ¡ah! Dice, mi papá nos traumó de por vida. Muy buena anécdota. Y es que le gustaba mucho jugar bromas. Y era como muy divertido, dicen las personas que estaban alrededor de él. ¿Cuántos Grammy obtiene Thriller? Ese año ganó un Grammy adicional por lo de Steven Spielberg y el disco de E.T. ¿Te acuerdas? Y justo te iba a mencionar. Que salió con todos los Grammys. Ese disco pasa algo muy interesante. Tenían, digamos, 2 semanas para terminar Thriller. Y llega Steven Spielberg y le dice, quiero que narres el audiolibro. El audiolibro de E.T. Incluso graba una canción que se llama Scare of the Moon. Y bueno, accede a hacerlo y todos estaban como, no puede ser. No, hombre, si terminamos, haz de cuenta, ¿no? Como quiera lo hacemos. Y le da un Grammy ese disco. Y le da un Grammy. Entonces sí termina él con 9 Grammys. Creo que eran 6 y luego fue 7. El séptimo Grammy fue ese, ¿no? Este ganó 8. Ese ganó 8. 8 y el de otro. Steven Spielberg 9. Ajá. Y de hecho, si te fijas, el resto de los Grammys de la noche se los lleva Toto, que también participa aquí. Sí. Se lleva 6. Todo el talento estaba detrás de Michael. Exactamente. O sea, 6 Grammys con Toto, 8 se los lleva Thriller y el otro disco. Que es donde está esa foto emblemática que sale el vestido con el guante y los Grammys frente a él, ¿no? Ahora, por último, sobre este disco, es también donde empieza o se crea el problema con Paul McCartney. Sí. Lamentablemente, ¿no? Sí, después de este disco, digamos que terminando el disco, empieza el problema con Paul McCartney. Que, por cierto, mucha gente escucha 666, The Girl Is Mine, pero hay una canción muy buena con Paul McCartney que se llama The Man, que viene en el álbum de Paul McCartney, que para mí es la mejor que grabaron ellos dos. The Man, hay que buscarla, hay que escucharla. Bueno, pues Thriller podríamos pasarnos todo el podcast hablando de él. Yo creo que es el disco de disco, sigue siendo el disco físico más vendido de la historia. Sí. Y para muchos es el mejor disco de la historia. Compitiendo con Zeppelin y con Dark Side of the Moon, ¿no? El Thriller 40 acaban también de mencionar que tiene no sé cuánto, o sea, la versión que salió hace unos años con la edición del 40 aniversario de Thriller, también tiene ya no sé cuántos millones de copias vendidas. Bueno, después de Thriller, que pues, imagino que muchos... Yo con este disco conocí a Michael Jackson. Yo también. Es el disco para mí que me llega por un amigo que vivía en Houston, su familia. Lo mandan y cuando escuchamos Thriller, simplemente con la melodía, con lo que se escuchaba, nos dio miedo. Cómo va iniciando, Sí, ¿no? nos dio miedo. Y luego cuando habla Vincent Price... Yo creo que este es un disco de con un esa antes. Voz profunda, sí, ¿no? es un antes y un después. Siempre será. Definitivamente. De Thriller, un antes y un después en la historia musical y en la historia personal de muchos de nosotros. Y luego llegaría que es una cuestión forzada. Yo creo que para cumplir un contrato. Que su papá lo obliga, por cierto. Sí. El de Victory con sus hermanos. Pero luego resulta una gira impresionante de esto. Sí. Y luego se quema el cabello. Que creo que por ahí va la escena en el tráiler donde que dice Michael, tengo que pensarlo, y que le dice, ya te dije que pensar.
Exactamente, porque Joseph Jackson estaba cañón. Entonces, cuando Joseph propone la gira mundial con sus hijos, ¿no? Y pues es esta gira, ¿no? De Victory, que en realidad en este disco Michael Jackson participa muy poco. Por ahí está State of Shock con Mick Jagger. Exacto. Que originalmente iba a ser con Freddie Mercury. Ah, eso no sabía. Y estaba pensada para estar en Thriller con Freddie Mercury, pero Freddie Mercury estaba de gira. Le habla a Michael a Freddie y le dice, tengo que terminarla porque ahora lo voy a sacar en el disco con mis hermanos y tengo a Mick Jagger. Y le dice Freddie, pues ni modo. Y graban, hay una canción de Freddie Mercury con Michael Jackson, que lo saca Queen hace unos años también en un compilatorio. Pero State of Shock, hay una versión de Freddie Mercury y la versión oficial de Mick Jagger. Michael que le da la idea a Freddie Mercury de que Another One Bites the Dust la debe de lanzar. Sí. Porque ha dicho, está horrible la canción, no la vamos a lanzar. Y que le dijo, ponla y como primer sencillo. Número uno. Y número uno, le fue muy bien. El Victory Tour, que es donde, bueno, dentro de todos los problemas, hay dos datos muy interesantes. Cuando acaba la gira con los hermanos, o antes de que termine un concierto, él se despide. Y nadie sabía. Sí. Él dice en el escenario, este es el último concierto en el que voy a estar. Y los hermanos ni sabían por qué. O Diciembre 9, 1984, 85. Los dejó en el escenario. Ajá. Y le dijo a su papá, ya me voy. Y ellos no estaban enterados que lo iba a anunciar. De hecho, hay un video en donde salen los hermanos pues muy consternados en el escenario. Y dos, es el problema de Pepsi. Sí. El famoso comercial. Que le quema la cabellera, pero fue muy grave eso. Mucha gente cree que solamente le quemó el cabello. No, casi penetra el cráneo y le pudo haber causado un tema cerebral. Sí, fue muy grave. De hecho, pierde la cabellera de esa parte de la cabeza. Lo usaba pelucas, ¿te acuerdas? Según Karen Fay, que era su maquillista, le ponía como extensiones para tapar. Incluso se tatúa. Es cuando se tatúa, que estas partes de aquí parecen cabello, pero es un tatuaje. Es un tatuaje. Realmente. Que pues siempre fue muy simbólico y se le veía muy bien, fíjate, en esa época. Sí. La época de Beat It y la época de... Bueno, más adelante. Más adelante, sí. Más adelante cuando empieza a cambiar el look. Porque ese momento que luego demanda a la Pepsi y la Pepsi le paga millones de dólares y todo ese dinero va y lo regala al hospital que lo había atendido las quemaduras. Así es. Para los niños quemados. Y hay que recordar aquí públicamente que es muy importante decir que Michael Jackson tiene el récord Guinness mundial de ser el hombre que más dinero ha donado a causas de beneficencia. Así es. Se habla de arriba de 800 millones de dólares. Que ahorita que lo mencionas, la parte altruista de Michael Jackson, sí, sigue, por mucho, el artista o de las personas, creo yo, que más ha dado a causas benéficas. Y eso el libro Record Guinness, él alguna vez mencionó también que cuando él era niño veía el libro y él deseaba estar en ese libro. Ah, y lo hizo por ese medio. Sí, bueno, realmente el primer récord que tiene es el disco más vendido. Dice que ahí cumplió un sueño y bueno, ahí ostenta otros cuantos récords más. Como paréntesis, hablando de los récords, ¿crees que ahora con la taquilla de Michael vuelva a romper un récord de taquilla mundial? Yo espero que sí. Hay mucha expectativa. Hay mucha expectativa. A lo mejor en una biopic sí. No sé si en el blockbuster general. No lo sé. De este disco, ¿con cuál te quedas? ¿Can You Feel It? Bueno, ¿Viene aquí Can You Feel It? Can You Feel It viene en otro disco. Pero perdóname. En este, yo creo que me quedo con State of Shock. Ok. Que es digamos que la más prendida, ¿no? Yo porque Can You Feel It lo tengo muy presente el video cuando hace con sus hermanos que avientan estrellas hacia arriba de la ciudad, ¿te acuerdas? Sí. Can You Feel It. Sí, pero en el Victory te quedas con esa canción entonces. State of Shock con Mick Jagger. Con Mick Jagger. Sí. Wow. Bueno, pues este es el disco de la controversia, del pleito, y Michael se despide de los escenarios. Que también están los Porcaro ahí metidos. También están los Toto. Sí. Eso no sabía. Es que David Page y hicieron mucha mancuerna con ellos. Sí. Mucha mancuerna con él, sobre todo. Bueno, y siguiendo la cronología, llegaría un disco que, bueno, pues aquí también hay mucha controversia en este disco. El disco de We Are the World, USA for Africa, que realmente se llama USA for Africa, la fundación. USA for Africa. Que se ponen de acuerdo Quincy Jones, Lionel Richie y él. Que es United Artists for Africa. Sí, no es United States. No, Artistas Americanos por África. Por África, sí. Hay muchas controversias. United Supported Artists. Por África. Por África. Primeramente está el tema de Prince. Prince.
que dejó no se plantado a podían Sheila ver. ahí y a todo mundo, ¿no? Yo no sé por qué Prince no podía ver a Michael. Bueno, se rumora mucho eso. No sé si era Michael a él o Prince a Michael. Hay algo bien raro. Yo creo que ambos, ¿no? Tenían como cierto pique. Nacieron en el mismo año, en el mismo mes. No son sé. de Indiana los dos. No, porque Prince es de Minneapolis. Sí. Ajá. Pero sí había como un pique entre ellos en sus carreras. Hay una escena donde están cantando We Are the World y Quincy Jones le pone el micrófono a Prince, porque está Prince ahí. Y Sí alcanzó a ir. no, bueno, es una presentación. Ah, ya. Es una presentación. Ok. De hecho, no está Michael ahí. Y Prince se mete una paleta Sí, me acuerdo de ese a video. a la boca, ¿no? Pero también, ya que había muerto Michael Jackson, en algún momento cantó Don't Stop Till You Get Enough en un concierto, ¿no? O la interpreta una de sus coristas, pero en uno de sus conciertos, ¿no? Los dos eran muy fanáticos de James Brown. Así es. Tanto Prince como Michael. De hecho, hubo oportunidad en que Michael se presentó después con James Brown y emuló su baile. Así es. En un reconocimiento que le hizo en vida. Y en los 80 hay un video también por ahí en YouTube que está Michael Jackson en un concierto de James Brown y luego Michael Jackson le dice a James Brown, ahí está Prince también. Y mandan llamar a Prince y están los dos en el escenario. Pero ya cuando está más tiempo Prince en el escenario, Michael Jackson desaparece, ¿no? Sí, era un tema que tenían. Aquí según la historia, los convocan a todos saliendo de los Grammys. De los American Music Awards. Y les empiezan a decir, oigan, hay una grabacioncita aquí, ¿eh? El que quiera ir, ahí vamos a estar. Sí. Y empiezan a llegar todos. Esta es una idea que viene primeramente de Band Aid. Hay que reconocerlo. Así de es. Bob Geldof. Fue el viene de Band Aid y es inspirada por, Bob Geldof, que está en la grabación de ahí. Sí, aparece. Aparece ahí. Pero este movimiento lo inicia Harry Belafonte. Harry Belafonte, el de Banana Boat, habla con Quincy Jones y es donde se empieza a mover todo esto, ¿no? La banda de Bob Geldof se llamaba Boatown Rats o algo así, ¿no? Ajá. Una banda medio rara. Una banda, sí. Y luego, bueno, el proyecto que hace con Mitch Ure de Ultravox es el de Band Aid. Y luego lo llevan al Live Aid, ¿no? Así es. Pero entonces no se podía quedar atrás USA for Africa. Aparecen yo creo que los mayores artistas de la historia norteamericana. Así es. Rogers, Stevie Wonder, Lionel Richie. Algunos venían de gira, Steve Perry. como Bruce Springsteen, que iba llegando y su voz no estaba al 100%, pero... Me acuerdo que puso Quincy Jones un anuncio en la entrada del estudio que dijo, el ego se deja afuera, sí. Es que para lidiar con todos estos... Pero hay una peculiaridad que hay que mencionar con Michael. A Michael lo graban solo, en varias tomas, y lo graban con su outfit original, con su guante. Ajá. Los demás iban así con la playerita, la sudadera, Diana Ross, todo el mundo a la despreocupé. Él se va al estudio desde antes. Y de hecho, hay un making of, aparte del documental que está por ahí también, donde él está grabando sus tomas y Steve Perry está en el estudio. Y Steve Perry le dice, estoy escuchando a Los Ángeles. Y él se ríe, ¿no? Con esa risa tímida que tenía. Y bueno, pues un cantante como Steve Perry, que es impresionante, elogiando a otro cantante impresionante. Es que la tesitura de voz de Michael de verdad era demasiado nítida, aguda y amable. Sí. Era muy afable. De verdad era un tono impresionante. Pero bueno, esta es la controversia, digo yo, porque reúne muchos millones de dólares. Pero luego se hace una fiscalización y al parecer no llega la primera etapa a la gente. Así es. Tienen que intervenir. Van incluso a donde se estaban dando los donativos. Creo que Michael tiene que intervenir directamente para saber si estaba llegando el dinero a los niños. Exacto. Que era realmente el por qué habían hecho este disco, ¿no? Para muchos, una canción que muy mala. Mucha gente ha criticado We Are the World como una canción mala. Pero sin duda es un himno de los 80 para siempre, ¿no? Y las ventas fueron impresionantes. A mí me encanta la canción. A mí también. De verdad es las canciones favoritas de los 80 para mí. Ahí están todos. Están hasta los Jackson 5, ¿no? Sí, gran parte de ellos ahí están. La Toya, que no tenía nada que hacer ahí, pero también está ahí. Oye, la Toya, que lo único que hacía era, pues, criticarlos. Sí. Especialmente a Michael. Regarla. Oye, viene un disco después que, bueno, empiezan las especulaciones de que después de Thriller, después de Off the Wall y de Thriller, si Michael podía ser capaz de hacer un disco de esa magnitud. Creo que lo logra, pero no lo hace
tan fuerte como fue Thriller, ¿no? Sí, no. Digo, vender otra vez 70 millones de copias era muy difícil. Entonces se queda como en 45 millones de copias. 45 millones y varios sencillos de que a mí me encantan, varios sencillos de Bad. Platícame de este disco especial, año de lanzamiento y tu canción favorita, por ejemplo. Es de 1987 el disco y, híjole, todavía recuerdo cuando mi mamá llevó a comprarme ese disco en el centro de Monterrey y la verdad es que era, no sé cuál decir porque hay muchas canciones que me gustan de este álbum Bad. Esta es la versión mexicana. Okay. No, se me ¿Cuál es hace el que mexicano? El mexicano es es este. Este es el mexicano. Ese es el americano. Ajá. A mí me encanta, por ejemplo, aquí Dear Diana, que es una canción Es muy muy rockera. buena, sí. Y Men in the Mirror. Men in the Mirror, Es de mis siempre he favoritas. dicho que es una de mis canciones favoritas de todas. Y el ritmo de The Way You Make Me Feel. Ah, sí. Que se supone que ese ritmo, él le promete a su mamá que va a hacer una canción con ese ritmo, ¿no? Hay una historia que no sé qué tan 100% sea cierta, que cuando él estaba muy, muy chico, él dice a su mamá que bailaba hasta con el ruido de la lavadora. Las lavadoras antiguas esas que hacían mucho ruido. En la casita de Gary, Indiana. En Gary, Indiana. Que por cierto la calle se llama Jackson. Jackson Road. Street. Jackson Street. Sí. De hecho, tienen una canción los Jackson llamada Sí, Jackson Street, claro. 2300 Jackson Street. Ajá. El sonido de la lavadora es muy parecido al de The Way You Make Me Feel. Entonces, sí puede ser. dicen que por ahí viene la parte de ese ritmo y por eso le prometió a su mamá hacer una canción. Sobre todo el ritmo. desliz que hace el de que quizá puede ser, porque Que ahí se escucha como venga de una lavadora, como ¿no? mi lavadora descompuesta. Ahora que lo dices. Oye, ahorita estaba viendo que tenemos la versión mexicana, bueno, en español. Y yo no sé si ha sacado más sencillos. Ahorita me decías que hay otro que sacó en español, pero directamente una canción que aparte es muy buena en español, Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. I Just Can't Stop Loving You, que es una gran canción. Aquí la saca en español. Así es. Con la colaboración y la traducción de Rubén Blades, hace esta canción que él platica que muy profesional estudiando el español, tanto él como Saida, y la grabaron también en francés. Ok. Hay una versión de I Just Can't Stop Loving You. ¿Es la misma cantante en las tres versiones? En las tres versiones es la misma cantante que es la compositora de Man in the Mirror. Ahí ella, Saida Garrett. Es la compositora. ¿Que tú la conociste? Sí, tuve la oportunidad, digitalmente, tuve la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista de 5 minutos, ¿no? La mujer detrás de Men in the Mirror Sí. y amiga de Michael, pues no es Que cualquier por ahí anda entrevista. en redes y de hecho, pues es de las invitadas y yo creo que tiene que salir algo de ella en la película porque incluso también estuvo de gira con él. Aunque creo que la película termina en la era Bad y la segunda va a empezar en Dangerous. Oye, ¿qué tan cierto es eso de la segunda? Porque todo el mundo me ha dicho, terminan Bad y viene todavía el tema de Dangerous y el tema de las demandas y el tema de los problemas. Sí. Y dicen que la segunda parte se va a llamar Jackson. Por eso esta parte es Michael y la otra Jackson. Y es Hay que mucha especulación. Hay una parte donde dice The History Begins, como en el disco de History. Ujú. El primer disco que son los éxitos, History Begins, y luego History Continues. Entonces, como le pusieron esa frase a los pósters de la película, queremos dar por Porque todo por lo que he hecho. visto yo en los avances llega hasta Bad. Hasta Bad, No así se es. pasa de ahí. Empieza con los Jackson 5 y llega hasta Bad. Hasta Bad. Yo no sé si van a hablar de Ben, la rata asesina. Es que tengo una obsesión con esa canción. Con Ben. Con Ben, que es muy bonita canción, fíjate. La verdad. Y nominada al Oscar. Al Oscar por esa canción, Nominada que no lo al gana. Oscar. No lo gana. Pero sí es una muy, muy buena canción. Mañana le voy a poner el programa. Ben. Hay una historia ahí con Ben que no sé hasta dónde sea cierta. Hay una película que se llama The Jackson An American Dream Ajá. que hace Motown Records con la historia de los Jackson, ayudados por Jermaine Jackson, que es el papá de Jafar. Sí, Que hay un tema con Sí. Jermaine y Michael, porque ahí Bueno, y digamos, hay un tema con Jermaine y Randy Jackson.
Porque la esposa... Es que Randy se peleaba con todo mundo también. Pero la mamá de Jafar fue novia de Randy. Y tuvo 2 Jackson. O 3 Jackson. Ya. Y con Jermaine se casó. Y tuvo otros 2 Jackson. Ella tiene sus propios Jackson 5. Ella tiene sus Jackson. Ella es colombiana. Sí. La chava, guapísima. Y vivió en casa de los Jackson. De los Jackson, sí. Y platicaba mucho con Michael. Y dice ella que cuando toma la decisión de dejar a Randy y tenía ya muchas cosas con Jermaine que había avanzado, que Michael le dijo, tú lo amas y él te ama así, pues adelante, hazlo, ¿no? Sí. Y Jafar, fíjate que es el hijo de Jermaine y de esta muchacha. Ajá. Va a ser el que le da vida a su tío Michael. Y ellos ni siquiera... Llegó un tiempo que se fueron de ahí, vivían en América Latina, en América del Sur. Sí. Hasta que ahora regresan para la película. De hecho, hay un video de Jafar cuando lanza un sencillo hecho en Brasil. Es productor musical. También, sí. El tema con Jermaine y Michael yo creo que sale desde que son niños porque el vocalista original de los Jackson 5 iba a ser Jermaine Jackson. Exacto. Y en un... es el bajista, ¿no? Sí. Jermaine. Ya en la parte de donde están en el kinder, Michael Jackson tiene una presentación y la mamá de Michael le había dicho a Joseph, Catherine le dice a Joseph, tienes que escucharlo. Lo escucha en esta presentación y se convence de meter a Michael porque él no quería meterlo porque era muy pequeño. Entonces lo incluye en el grupo y lo hace el vocalista. Entonces ahí empieza un roce entre Michael y Jermaine. Después, pues hay un tema cuando ellos deciden irse a Sony y Jermaine no se puede ir porque está casado con la hija de Berry Gordy. Exactamente, es su primera esposa. Ajá. Sí, es todo un tema, ¿no? Es un tema de lealtad y se queda con Motown Records. Se queda con Motown e incluso... Y saca varios discos, ¿no? En Motown, solitario. Sí. Y Motown 25, cuando hace Michael Jackson el Moonwalk por primera vez que se presenta antes con sus hermanos, lo menciona, dice, es bueno estar con mis hermanos, incluyendo a Jermaine. Y muchas veces dijo, cierto. Incluyendo a Jermaine. Y qué cosa, que Jafar es el que le va a dar vida. Sí. Su sobrino, hijo de Jermaine Jackson. Que después por ahí, si vamos a ir cronológicamente con esto, cuando sale Black or White, Jermaine saca una canción muy dura golpeando a la imagen de Michael Jackson. Eso no sabía, ¿qué canción? Es una, híjole, ahorita no me acuerdo, pero es como... ¿Habla mal de tu él? mundo malo, sí. Habla, critica que te olvidaste de dónde vienes, te cambiaste el color de tu piel. Híjole. Y cosas así que lo distribuye en las estaciones de Los Ángeles y se hace un tema porque se estrena Black or White y luego ponen esta canción en la radio y Catherine los manda a llamar y le dice, retira tu canción, ¿no? Sí, es que no se vale. Aparte, en ese momento el vitiligo le había pegado muy fuerte ya a Muy Michael, fuerte. que cuando llegan sus productores y la gente de imagen, él les dice, ¿saben qué? Yo no voy a batallar con esto. A mí tengo que ponerme el color igual a las manchas que tengo, a lo que me está pasando en la piel. Y es cuando le igualan el color. Yo creo que desde Bad, si nos damos cuenta. Sí, ya está cambiando mucho. Sí. Ya se está poniendo más blanco. Sí. Bueno, y luego, ese es un tema con los Jackson, que por cierto eran muy unidos. Vivieron mucho tiempo juntos en Beverly Hills, en esa casa que compró Joseph, donde había un estudio de grabación, incluso muy Tenían padre. su estudio. Y luego ya compra Neverland y se va para allá a vivir. Pero dice esta niña, en lo que narra la esposa de Jermaine, mamá de Jafar, que convivían mucho con Michael, con sus sobrinos. Sí. Y jugaban básquetbol, iban a verlo a la alberca y todo, y que decía, Michael era un tipazo, era muy buen tío y muy buena persona, ¿no? Y le preguntan, ¿tú crees que Michael fue capaz de hacer todo lo que le acusaron? Dijo, jamás. O sea, sí, así es. Eso fue Las personas cercanas dinero. a él siempre lo han dicho, ¿no? Desde Macaulay Culkin, Paris Hilton. El primero que lo acusa, ¿cómo se llama este chavo? Que lo lleva a juicio. Chandler. Que arreglan el juicio, arreglan dinero antes de llegar a un juicio. Cuando muere, él declara que jamás lo tocó. Así es. Dice, a mí nunca me tocó Michael. Todo fue un tema de mi papá. Todo fue un tema de su papá. Hijo, te queda para la historia lo injusto, porque luego al final a Michael ya como el guaco yaco y todas esas tonteras que empezaron a sacar de él. Que lo enojaban bastante, que si la verdad. dormía en una cámara hiperbárica. Que si el Bubbles hablaba con él. Que si los huesos del hombre elefante, que nunca tuvo la intención, sí, pero nunca los tuvo con él. Por eso la canción de Leave Me Alone. Que a mí me encanta esa canción. A mí también. Y el video es que muy bueno. No viene en la versión LP, viene hasta la versión del CD.
Y es de parte de Bad, Es ¿no? parte de Es Bad. cuando viene Smooth Criminal. Ajá. Y luego Captain EO. Sí. Sí, Que sí. Captain EO a mí me toca verlo en Disney, en el teatro. A mí también En tuve el la cine. oportunidad de Híjole, verlo. Qué chulada. Ya. Y es que, pues, que sale un villano muy parecido a David Bowie, o es David Bowie. No, es parecido a David Bowie. Al duende, al rey de los duendes. Que está hecha por Francis Ford Coppola y con colaboración, se me fue. ¿Steven? George Lucas. George Lucas. Es cierto, porque está muy Star Wars. Está muy Star Sí, el Wars. Y Capitán ahí EO. vienen en los créditos los dos. Oh, Tanto es Francis padrísima. Ford Y Coppola no como sé si la George siguen Lucas. pasando en Disney. No, según. Porque estaba el teatro del Captain EO. La estaba última genial. vez que. Era en 3D, ¿no? Tuve la oportunidad de ir, no estaba, pero una vez anterior sí, era en 3D. Sí, estaba genial. A mí me tocó verla, me metí 2 veces a verla en esa ocasión. Claro. Porque solamente se pasaba ahí. Bueno, creo que ya después salió al público, pero se hizo Sí, para ese formato. Para ese formato, ese lugar. exactamente. Bueno, este disco tiene una historia muy especial. Primeramente, un día vamos a descifrar todo lo que quiere decir Michael con toda esta simbología que la verdad no me he puesto a investigar. Hay muchos pavorreales, hay muchos perros, hay muchos Yo la elefantes. sabía, pero es muy difícil con el día a día acordarme Lo de que sí es que todos. sale un chimpancé, no sé si sea Bubbles acá arriba. Sí. Ya había muerto Bubbles aquí. No, lo No, había entregado. Bubbles está vivo. Está vivo, está en un zoológico. Sí, es Sí, cierto, que lo sí, entregó a sí. un zoológico Ajá. y hoy día está vivo. Ajá, pero de hecho lo entrega porque se pone medio agresivo con uno de sus hijos. Ah, ya. Entonces prefiere, aunque quisiera mucho a Bubbles, bueno, los hijos son los hijos, ¿no? Decían, Michael Jackson ya no va a sorprender. Y llega este disco llamado Dangerous. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? A mí no se me olvida cuando estrena MTV el video. De Black or White. Yo me fui a casa de una prima porque no tenía parabólica a verlo. Hicimos lo mismo. Yo fui con un vecino Decían, se va a con mi estrenar. VHS a grabarlo, ¿no? Y bueno, era no había redes sociales. No. No teníamos ningún adelanto ni de la imagen de Michael, ni de lo que iba a ser el video. Nada. Y de pronto surge el video. Y a mí no se me olvida la impresión de decir, es blanco. O sea, yo no sabía que tenía el vitiligo, yo no sabía que estaba maquillado. Todos empezaron a decir, se hizo blanco. Sí. Y eso empieza a causar una conmoción que él mismo provoca. Sí, De porque hecho, se la desaparece. Sí, y de hecho se desapareció un tiempo. Un tiempo. Y de hecho la canción es Black or White. Justo. Y dice la canción, no importa si eres blanco o negro. Entonces, primeramente, tu impresión, yo ya compartí la mía cuando viste el video, que de ahí surge todo. Yo creo que tú primero te quedas como en shock, ¿no? Sí. Te quedas La completamente greña en shock. larga, Sí, un look Muy completamente diferente. A lo mejor parecido un poco a Bad, pero ya en un formato pues evolucionado, creo yo. muy que moderno, también marca una tendencia después en los años 90, el disco Dangerous. Ya no sonaba a nada antes, que hubieras escuchado antes. A nada de Michael Jackson, a nada de otros artistas, sonaba a Dangerous. Sí, es un disco muy conceptual y muy comercial. No sé si tengo la información correcta, que el riff de la guitarra de Black or White es Slash. Es Slash, sí. Es al que invita, ¿no? Es Slash, participa en 2 canciones, que una es Given to Me, que es una canción sota para mí, y Black or White. Y luego llegaría la película de Liberen a Willy. Y aquí viene la canción Will You Be There. Will You Be There, ¿no? Que también la pone Sí. en lo más alto, ¿no? Que es con el intro de la Novena Sinfonía de Beethoven, con un fragmento de la Novena Sinfonía de Beethoven. cierto. Y luego entra Will You Be There, que lo interpreta justamente en el 10º aniversario, fíjate, 10º aniversario de MTV. Uy. Junto es Black or White y Will You Be There, con la participación de Slash en ese especial de los 10 años de MTV. Qué increíble. ¿Cuál es tu canción de Dangerous? Híjole, Dangerous me gusta mucho, Jam me gusta mucho, Uy, sí. Given to Me creo que es también una de mis favoritas, Remember the In Time. the Closet también. También es muy buena, que prácticamente convence a Naomi Campbell para participar en el video, ¿no? Heal the World, que habla sobre el tema, la fundación que tenía Michael de salvar al mundo, al salvar al planeta. Así es, que tiene una presentación épica en el Super Bowl, ¿no? Lo vuelve a hacer. Creían que ya no lo iba a hacer y el video vuelve a romper paradigmas. Vuelve a utilizar lo último en tecnología. Ah, por supuesto. Una inversión millonaria para sacar ese video. Todo el mundo nos explicaba el efecto final de las caras, que era la primera vez que lo veíamos en televisión. Así es. Cómo se mezclaba un artista con otro. Sí, las nuevas generaciones lo pueden entender como, Sí, es clarísimo. muy fácil, Pero pero en ese momento era la no. locura. Y luego hay una versión extendida en donde él se convierte en pantera. sí. ¿Te acuerdas que sale el set de grabación
y se hace una pantera y empieza a volverse como loco y a destruir carros y todo, ¿te acuerdas? Que tiene ahí después, digamos que mete un mensaje. Dice John Landis que lo deja hacer y hace todo esto. Pero después, en edición, que yo creo que quería ponerlo desde el principio, va rompiendo cosas como vidrios que tienen mensajes racistas. Ah, ya. Incluso el KKK Rules y rompe ese vidrio. Era un tipo de violencia en contra del racismo, ¿no? No había llegado la primera acusación todavía, ¿o sí? No, llega de hecho Llega despuesito de esto, ¿no? en la gira. Sí. Llega cuando está en México, de hecho. Llega cuando está en México. Sí, de hecho, muchos especuló que no venía al concierto porque lo iban a meter a la cárcel. Así. Bueno, la gira termina en México. La gira termina aquí precisamente por la demanda, ¿no? Y empiezan todo el tema de los tribunales y bueno, que lo desgasta. Yo creo que ese, para mí, no sé qué pienses tú, pero es el tema de la debacle ya de Michael, emocional, y lo absorbió mucho. Sí. Lo destruyó mucho anímicamente, emocionalmente, se empieza a destrozar prácticamente. Y los medios creo que también Sí, forman una fueron parte terribles con él. muy importante. Fueron muy críticos con él. Sin tener pruebas. De nada. Pero creo que había gente muy poderosa detrás de todo esto. Todavía hace poco Oprah Winfrey saca este documental de Living Neverland, no sé cómo se llama, Sí. en donde después se descubre que lo hizo nada más para comercializar. De hecho, Que las historias son falsas. O completamente tan falsas como sale uno de ellos sea, y diciendo Oprah era que amiga de él. era amiga de él, pero bueno, parte también Tocó la lana. de una industria, Sí, ¿no? como- Que él dice, Michael me regaló este anillo una vez después de que salió de una presentación de los Grammys, una cosa así. Platica él, no lo he visto, la verdad, no voy a perder mi tiempo en eso. Y luego los fabricantes del anillo dicen, ese anillo lo empezamos a fabricar en 2009. O sea, Michael Jackson estaba muerto cuando fabricaron ese anillo. Así de mentiras tiene el documental. Ese documental se hizo nomás para ganar dinero, de una manera muy burda, Atroz, pienso yo. Y ya sí. sin estar él presente, ¿no? De hecho. Yo me acuerdo cuando, bueno, vamos a llegar a la parte cuando muere, pero ahorita más adelante, porque había mucha especulación desde el nombre de la gira This Is It, This is it. hasta aquí llegó, y había mucha especulación de que había fingido la muerte, pero bueno, todos sabemos que no fue de esta manera. Dangerous, Ojalá creo que, fuera así. Sí, ojalá. Dangerous, creo yo que la industria musical es uno de los mejores regresos de la historia. Sí. Y es un disco inigualable. De verdad, tiene muchos sencillos. La imagen está muy bien cuidada. Y la gira que vendría después fue también récord tras récord, ¿no? Récord tras de récord. audiencia, estadios llenos en todo el planeta. Me 5 acuerdo- veces el Estadio Azteca. Hijo, mano, yo 5 veces. no sé quién tenga ese récord después de Michael, pero son, ¿cuántas personas en la Azteca? 70, 80 mil personas, ¿no? Bueno, y más la cancha. Cerca de 100 mil Eran personas como había. 100,000 personas. 500,000 de personas lo vieron en Ciudad de México. Sí. Así es. Impresionante. Bueno, yo creo que es de los mejores regresos de la historia, sin duda. Aquí tienes un disco que vendría después, que está valoradísimo, me dices. Sí. History, Past, Present and Future, Book número 1, que son realmente 2 discos, ¿no? Son 3 discos. 3 discos. Son 3 discos. En la versión CD sí venían 2 discos. Aquí viene Smile. Smile de Charles Chaplin. Ajá. Es también un disco ya con Voy a un... quitar- si me permite, le puedo quitar la funda Sí. para que lo veamos mejor. Es un disco de enojo, creo yo. Aquí es donde saca Scream. Ahí es donde saca Scream, que es un Con grito. Fue el único sencillo nuevo, ¿no? De esta producción. Bueno, saca They Don't Care About Us. Ah, sí. They Don't Care About Us. Que graba el video allá en Brasil, ¿no? Ujú. Y You're Not Alone, que se convierte el primer sencillo en debutar en el número 1 en el Hot 100 de Billboard. Que lo graba el video con Priscilla. Con Priscilla. Con Lisa Marie. Lisa Marie, Lisa sí. Marie Presley. Estábamos con Priscilla. Sí, pero... Su mamá. Ay, impresionante Lisa Marie, la cara de Elvis. Sí. La misma cara de Elvis Presley. En femenino, ¿no? ¿Cómo se casa? Esa también fue una locura. Y creo que se casaron en México, ¿no? Iban en una avioneta, no sé si es en Guatemala, creo. Ah, algo de América En del América Sur, sí. Latina, sí. La hija de Lisa, bueno, vivieron un tiempo en Neverland. También habla maravillas de su tiempo que su mamá estuvo casada con Michael, ¿no? La hija de Lisa Marie Presley. Sí.
Que también murió. No, la que acaba de morir es Lisa Marie. Lisa Marie. Entonces, ¿quién hereda todo el imperio de Elvis? Pues todavía está Priscilla viva. No, Priscilla Presley ya falleció. ¿También? Lisa, no recuerdo el nombre de la hija de Lisa. Que es la nieta de Elvis. Que es la nieta de Elvis. No, pues nada más de regalías esa mujer. Pues imagínate. Bueno, dice, ahí la historia cuenta que Michael conoce a Lisa Marie Presley en Las Vegas. Porque su papá actuaba en el Hilton. Así es. Y los Jackson 5 actuaban cerca de ahí. Y ella iba a verlos muy seguido. Y eran amigos de que se iban caminando los pasillos y al cuarto y todo. Porque creo que Michael le sacaba 10 años. Sí, y de hecho, él pregunta creo que a uno de sus guardaespaldas, ¿quién es ella? Es la hija de Elvis, Michael. Pero está muy chiquita, olvídalo. Le dicen, ¿no? Fíjate nada más lo que se está diciendo aquí. Y se dice muy fácil. La hija de Elvis Presley. Elvis seguramente conoció a Michael y fue a ver a los Jackson 5. Por supuesto. Los Jackson 5, Jermaine, Jafar. O sea, hay historias ahora, impresionantes. Hay una historia también de Frank Sinatra con Michael Jackson. Después también de una presentación. Y Frank Sinatra se acerca a Michael cuando todavía está con los Jackson 5. Y le dice, Michael, si hay una voz mejor que la mía, es la tuya. ¡Wow! ¡Qué declaración! Le dice y Frank. vaya que Frank Sinatra cantaba. Imagínate. Y no dejaba que nadie lo opacara, ¿eh? No, por eso, digo, aparte poniéndose... bueno. No te podías poner mucho las patas de con peligro. Sí. El Blue Eyes famoso, ¿no? Sí, que era un tema. History, Past, Present and Future. ¿Por qué dices que está muy valorado, que lo acabas de ver muy valorado este disco? ¿La edición esta? Sí, lo que pasa es que sale en 1995. Ya no hay muchos viniles en ese entonces, no se imprimen muchos viniles. Y hay un detalle con They Don't Care About Us. They Don't Care About Us después tiene una censura en ciertas palabras. En las segundas versiones que salen de History ya venía así. Y de hecho son las que más se distribuyen. En radio tocamos la versión censurada, el video viene censurado. Pero esta, que es la primera versión, viene la versión de They Don't Care About Us sin ese sonido en ciertas palabras. ¿Te acuerdas de algunas palabras que se censuraron? Habla judéame, bueno, en español, judéame, son ciertas palabras que creían como que slangs. Creían que eran como ofensivas, entonces dijo, mejor las censuramos con un sonidito, que es el típico sonidito de They Don't Care About Us, pero en el disco viene la versión plain. Sí, completamente limpia. Aquí es cuando hace un video promocional en donde junta los ejércitos. Creo que es el ejército de qué país. No sé. ¿O es ficticio? Creo que es ficticio. Pero son cientos de soldados. Son muchos miles soldados donde y levanta las estatuas de Michael en varias partes del mundo, ¿no? Sí, de hecho. Cuando lo empiezan a juzgar de que, oye, es demasiado, ¿no? Ajá. Y ahí es donde pero era parte de la campaña de promoción. Bueno, y aquí viene este video que también dicen, hace poco yo hice un especial sobre los videos más caros de la historia y está entre los primeros 5 videos más caros de la historia, Scream. No sé si sigue siendo como el más caro, bueno, costaba como 7 millones. Carísimo, carísimo. Hacen un set completo porque no era como que vamos a hacerlo con inteligencia artificial o algo así. La nave, los efectos, de cómo él está gravitando prácticamente. Que después hay otros videos, por ejemplo, No Scrubs de TLC, que utilizan más o menos la misma fórmula. No sé si utilizan el mismo set, pero digamos que esa fórmula también, digamos, vuelve a innovar con esa parte. ¿Estás de acuerdo que Scream, junto con Janet, es un grito totalmente de protesta contra los medios? Por supuesto. Y yo creo que mucha parte del disco, hay una canción que es dedicada prácticamente al juez que lo estaba tratando y no menciona su nombre, Tom, pero dice, se llama DS, y la canción menciona, digamos que de cierta forma lo que pasó, y hablando de que es un hombre frío. Imagínate a alguien que se declaró siempre inocente. Cosa extraña, todo se arregló fuera de tribunales, todos los juicios. Creo que fueron 3, ¿no? En total. Sí, querían y dinero. Todos querían mucho dinero. Que te revisen tus genitales, tus partes íntimas. Híjole, yo sé que hay una obviamente una demanda, ¿no? De un niño o de un jovencito que pues también está la parte de que a lo mejor fue abusado, ¿no? Sí. Pero al final del día todo quedó ahí en el dinero. Yo me pongo a pensar una cosa, y tú eres papá también.
Si Michael Jackson le hubiera hecho algo a uno de mis hijos, yo no hubiera aceptado un peso. Definitivamente Yo me hubiera ido no. hasta el final a verlo encarcelado. Esa es mi postura. Yo creo que muchos papás eran lo mismo que yo. Claro. Yo no negociaba 20, 30, 40 millones de dólares por la dignidad de mi hijo o porque le hizo daño. No. Ahí es donde entiendes un poco, sin juzgar, porque no sabemos realmente lo que pasó, están las dos versiones, de que creo que es un tema totalmente elaborado. Y uno de sus supuestas víctimas dijo que fue elaborado por su papá y le dijo, tú vas a hacer todo esto y nos va a dar tanto dinero. Y así pasó. Y así fue. Así es. Bueno, pues ahí la historia, y este es un discazo, ¿no? Y Michael ya, aquí empieza a utilizar ese atuendo más militar, ¿no? Porque empieza una moda en él Incluso militarizada. en la gira lo hace. Ya venía haciéndolo, pero ahí lo enfatiza En el mucho Danger, más. este es el History Tour, ¿no? El History Tour. Que también es un tour impresionante. Sí, la verdad es que visitó muchos países y era espectacular. Blood on the Dance Floor, yo creo que para mí pasó un poco desapercibido este disco. Sí. No recuerdo incluso sencillos de él, debe de haber. Blood on the Dance Floor fue, digamos que el sencillo, la canción nueva, salió justamente 2 años después. De hecho, se llama Blood on the Dance Floor History in the Mix, porque hay muchas versiones mix del History. Ok. Y bueno, aquí vienen algunas de las canciones Ghost, que hace este cortometraje llamado Ghost. Que dura muchísimo, ¿no? Hay una película entera, ¿no? 20 y tantos minutos. Lo han proyectado en cine incluso. Que de ahí se copiaron luego los Backstreet Boys, ¿no? Para el de Everybody. Everybody. Así es. Pero era como para sacar esos sencillos y darlos a la luz, más que un disco, creo que es un EP, ¿no? Es un EP, exactamente. A mí me pasó muy desapercibido. Yo creo que aquí ya venía la parte, pues hacia abajo de Michael, cuando ya se empieza a ensimismar mucho, se aleja de los medios muchísimo, Sí. ya no está escribiendo, ya no está produciendo, y empiezan los mixes y las rarezas a salir. Y ahí te das cuenta que un artista es cuando dice... Y que no era Saquen algo de mi tan catálogo. fan de los mixes, no le gustaban mucho a él. Una portada hasta medio extraña, ¿no? Digo, sí, ni siquiera, o sea, es dibujo. Es un dibujo, ni siquiera es él. Que en History tampoco, ¿verdad? Pero es mucho más espectacular. Sí, hay un trabajo... Sí. Esto está como para checklist. Sí. O sea, de que bueno, sáquenlo. Lo autorizo, pero no está como los discos que hemos puesto. Sí, no. Y Blood on the Dance Floor tiene su video y todo, pero no representó algo importante, ¿no? Invincible, que bueno, marca uno de los regresos más famosos que quería hacer, ¿no? Sí, que justo es las presentaciones en el Madison Square Garden, con el sencillo You Rock My World. Ajá. Aquí ya es la pelea con Tommy Mottola, ¿no? Ese es otro problema bien grave. Aquí es la pelea con Tommy Mottola. Que dice que es un diablo. Sí. O sea, llega a declarar que era un tipo que era un terrible diablo con él. Sí. De hecho... ¿Cuál fue el meollo del asunto el ahí? problema con Tommy Mottola y Michael Jackson, bueno, a ciencia cierta no se sabe, pero tiene que ver con la parte de la promoción del disco, porque no hubo promoción para Invincible. Ya lo empezaron a tratar como de que vas a ser cantante de catálogo, imagínate. Prácticamente. Entonces, de hecho, esa parte de Tommy Mottola hace que se una mucho a Mariah Carey. Alguna vez Michael Jackson contó que Mariah Carey llegó llorando con él porque Tommy Mottola la había tratado muy mal. A Neverland, me imagino. Ajá. O ya estaba fuera. Yo supongo que sí a Neverland. Todavía. Por la época. Y digamos que le fue juntando varias a Tommy Mottola y es donde declara es el diablo, ¿no? Y luego si te das cuenta que Tommy Mottola aparece en una de esas listas de una de las islas, entonces tiene mucho sentido lo que dijo. Aunque también aparece una fotografía con Epstein. Michael, porque iba a comprar una propiedad. Ok. Iba a comprar una propiedad, es de lo que se dice, que iba a comprar una propiedad en Miami o en algún lado de Florida. La primera relación sexual que tuvo Michael Jackson fue inducida por su papá. Sí. Cuando estaba muy joven, él lo obligó a tener relaciones con una mujer que le había contratado. Entonces, imagínate la historia de él, de tanto maltrato. Sí. Decían que su papá, y pues está muy documentado, él mismo lo contaba,
pues les pegaba con lo que tenía en la mano. Con lo que fuera. Con un cinto, con un zapato, hasta hacerlos progresar musicalmente. Era una especie de Ike Turner, pero Ike se la voló porque mandó a Tina al hospital varias veces con la Definitivamente, nariz rota, ¿no? O sea, sí, claro. Y Tina no lo dejaba por ese amor-odio, ¿no? Y el orgullo de Joseph Jackson con esto es: ninguno de mis hijos cayó en las drogas, ninguno de mis hijos anduvo de vago. Y todo eso fue muy rudo y muy duro. Aunque en los tribunales lo acompañó siempre. Sí. Joseph estuvo al lado de él. Es una familia, pues yo creo que a veces, como todas las que son muy disfuncional, pero se apoyan pero entre se todos. Aman, sí, se aman mucho. Incluso la Toya después se arrepintió mucho de lo que dijo de él. De hecho, la Toya lo dice por con quien estaba casada en ese momento. Tiene otra hermana, ¿no? Sí, Revy Jackson, la Toya y Janet son las mujeres. Que fue el pilonzazo. Ajá. Que Janet se parece muchísimo a él. Sí. Es más, le llegaron a decir que era él. Sí, hay una presentación, creo que es los Grammys. Los Grammys, que sí. Dice, que le hacen un homenaje. O sea, aquí pueden comprobar que somos dos personas Eso diferentes. es muy buena, ¿no? que en el homenaje sale Janet Jackson y Janet Jackson da su semblanza y luego sube él y la abraza y todo y dice, bueno, primero quiero decir que para que sepan que no somos la misma persona. Y de hecho, ahorita que mencionábamos, es que justo eso fue cuando salió Dangerous. Él menciona ahí, dice, estuve un tiempo donde decían, ¿dónde está? Y ahora dicen, ahí va otra vez, ¿no? Porque aparecía en todas las entregas de premio. Que el mote de rey del pop se lo pone Elizabeth Taylor. Y le dice el rey del pop, del soul y del rock, ¿no? Le pone todos los reinados. Habidos y por haber. Amiguísima de él, hasta los últimos días. De hecho, los presenta cuando se reúnen los Jackson 5 y Michael en ese concierto para la historia en el Madison Square Garden, sí, ¿no? están digamos que en lugar de honor está Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin. Y Elizabeth es quien presenta el concierto. Sí. Híjole, qué historias. Bueno, Invincible. ¿Invincible de qué año es? Es 2001. Ok, ya estamos entrando al milenio. Y luego llegaría este. Desconozco de este disco. Este es un sencillo. Es un EP sencillo. Muy interesante. One More Chance. No, tampoco fue como un éxito en listas. Fue un sencillo que sale en un Number Ones. Era un compilatorio. Y bueno, esa canción me trae muy buenos recuerdos, aunque no sea una canción que sea un súper éxito. ¿Qué te recuerda? Porque yo siempre, digo, como con la pasión de la radio y el gusto por Michael Jackson, yo quería estrenar alguna vez una canción. Y pudo haber sido You Rock My World, pero se estrenó en la noche. La pusieron una noche. Yo estaba escuchando de que no había locutor y la estrenaron. Qué tontería. World Premiere Weekend. Sí, y la rola sola. Sola. Entonces no me tocó. You Rock My World no me tocó, pero me toca One More Chance. Y me habla Adrián y me dice, vas a estrenar una canción de Michael Jackson. Él no sabía de lo que yo quería ni nada por el estilo. Entonces, pues mi emoción y todo. Y la pone Magic. El programador de 99. Sí, ahora que es el programador. Que era operadora en ese entonces. En ese entonces, pone la canción y tiene muy poquito intro. Y estreno mundial y todo. Total, termino, se va la canción y suena el teléfono inmediatamente, Carlos. Contesto y me ponen la grabación de lo que acabo de decir. Para mí es como medio imposible. No sé si lo grabaron en cassette. No sé. ¿Cómo? ¿Qué año era? 2003. Pues, ¿cómo lo grabaron? Yo creo que grabaron en cassette. No veo otro formato. Es lo que yo encuentro. Entonces, las primeras 3 veces que yo anuncié esa canción, me hicieron lo mismo. ¿Quién fue? No lo sé. A la fecha no lo sé. Pudo haber sido alguien de mi familia, pero yo no le avisé a nadie. No era como que tuviéramos el pero WhatsApp. luego no te dijeron, no, era yo. Nadie me ha dicho. ¿Te marcaban al teléfono directo o al de cabina? Al directo de cabina. Al Enerline. Bueno, en tu época. Sí, en mi época era Enerline. Bueno, en tu época, la línea. La línea D90 Line. Pues no sé cómo le pondrían ya ustedes. Bueno, a mí me toca D99 todavía. Ajá. Pero entonces te marcaba un radio escucha y te ponía tu intro. Yo supongo que sí. 3 veces. Las primeras 3 veces que anuncié esa canción y era como... Y luego, estarás muerto. El aro. Ya son 3 veces. La verdad es que yo siento que es como un regalo. Ajá.
diciéndome, mira, cumpliste uno de tus sueños, una de las cosas que querías cumplir. Creo que, no sé, hay algo místico en todo esto. Nunca supe quién fue. Todavía estaba aquí vivo, obviamente, ¿no? Sí. Te voy a decir por qué me toca una cosa increíble. Ahorita que estoy diciendo algo increíble con Michael Jackson, no me acordaba, ahorita me lo has hecho recordar. Yo anuncié la muerte de Michael Jackson. Ok. Yo estaba en un control remoto para unas casas de Classic. Edu ya no era el programador. Edu. Y me marcó por teléfono al celular. Y me dijo, en este momento acaba de morir Michael Jackson. Quiero que lo anuncies al aire. Le digo, pues estoy en un control remoto. No me importa. En medio del control remoto comercial, anuncias que acaba de morir Michael Jackson. Yo no lo podía creer. Y luego lo anuncié al aire. Jóvenes o queridos escucha, acaba de morir Michael Jackson. O sea, me tocó darla. Yo sé que muchos vinieron después. Pero en el minuto que se informó en multimedios, me tocó a mí darlo a conocer en Classic. Entonces, todavía que lo doy a conocer, me espero un tiempo, unos minutos y digo, esto es mentira. Se me hace que Edu me está vacilando. Y le volví a hablar a la cabina y es como era Edu. ¿Cómo es? De terrible. Le mando un abrazo porque lo quiero mucho. Sí, un saludo para un Edu. sensei, pero era terrible. Sí. Y dije, por favor, este menso me está choreando. Yo ya dije que murió Michael Jackson. Y le volví a marcar. Y como no había redes, volvemos a lo mismo. No había tanto tema. No. Oye, Edu, ¿estás seguro que me estás diciendo? Sí, acaba de morir. Pero es que es difícil creer esa noticia y es difícil creerle a Edu. Sí, yo creo que es más difícil creerle a Edu que la noticia de que Michael murió. Sí. Y empiezan todas las especulaciones, ¿no? Eso fue después de este disco, me imagino yo. No, después de... No, sí, fue después de este disco. Porque el último disco que vamos a presentar hoy es póstumo. Ajá, hay uno antes de esa portada, pero ahorita platicamos de eso. Si quieres, a mí me toca en una reunión. Esto fue 15 días después de mi cumpleaños. Uh-huh. Yo cumplo el 10 de junio. El 25 de junio recibí mucho más llamadas de gente que mi cumpleaños. La gente se acordaba de mí. A mí se me había olvidado que yo debía conocer la noticia. En medio del control remoto estaban unas casas por allá por Miguel Alemán. Me acuerdo perfecto. Íbamos mucho a transmitir ahí. Y les pedí permiso. Me acuerdo que les digo, oigan, me están diciendo ahorita que murió Michael Jackson. ¿Lo puedo decir al aire? Sí, claro. Y para la transmisión y para informar. Y pusimos canciones de Michael Jackson. Claro. Como que ya le hablé a Edu para corroborar. Y me dijo, sí, hombre, sí se murió. Todo. A la manera de ser de Edu. Sí, claro. Bueno, te toca presentarlo. Oye, qué buena anécdota ahí con Adrián René. Sí, así es. Aquí se menciona mucho en mi podcast. Adrián René, Nissin Maya, todos esos. Ya son de la todos casa. Sí, claro. Todos los 99ers. Los 99ers. Escape. Que bueno, desde el nombre se especulaba va a regresar. Y luego en el funeral de Michael Jackson que hacen en Los Ángeles, ahí estaba en el público. Sí, Michael que Jackson, por ahí ¿no? estaba, ¿no? Y luego que lo han vuelto a ver. Pues hace poco dijeron que Morrison, hasta se hizo un especial de que Morrison todavía andaba vivo. Pero la época de Morrison, la época de Elvis, que son los que se dicen que se desaparecieron. Que desaparecieron. De hecho, hay un documental buenísimo de Elvis que era un tipo que lo imitaba en Las Vegas y que muere. Y van por el cadáver y es cuando hacen el switch. Ajá. No sé si sea verdad, pero obviamente, no sé, 1000 años después. Y luego decían que Elvis vivía en Brasil. Entre eso y que Paul McCartney no es Paul McCartney. Y que Paul McCartney no es. Y Andrea Zavala ahorita llega. No, le da el infarto. ¿Qué estás diciendo? Pero también hay muchas cosas de Paul, la estatura y no sé qué, no sé. La ceja, hay muchas cosas. Pero en esa época, cuando estaba en París Morrison, que le pase lo que le pasa después del bar, y cuando Elvis muere en su baño en Graceland. En Graceland. Era más factible que se puedan desaparecer. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si se planeaba bien de verdad y te lo proponías, dijo Manzarek, si alguien era capaz de fingir su muerte y desaparecer, era Morrison. Lo declaró despuesito. Yo creo que sí, Porque no hay ni acta de defunción. Es más, hay un seguro que no se cobró en cuanto a Morrison. Ya. Y luego decían que se aparecían las tumbas del cementerio y platicaba con la gente. Iba a platicar con la gente. Es que estamos hablando de hace muchos años. O sea, sí. Yo creo que ni traías una cámara de fotos en la calle. No, ahora es muy fácil documentar algo. Sí, documentar claro. algo. Por eso, especular. Y luego cuando viene una premiación, creo que fueron los Billboard Award, y dicen, se va a presentar Michael. Va a regresar, que es cuando llega el holograma de Michael. Ajá. Estuvo muy mal, por cierto. Eso a mí no me gustó nada. Es algo bizarro, La ¿no? canción se llama Stick in the Middle. Era Slave to the Rhythm. Slave to the Rhythm. Que aquí viene. Aquí viene en este Escape. Bueno, este es el último disco. Yo no sé nada de este disco.
Honestamente. ¿Tú sabes algo de él? Antes de este disco, digamos que a los fans nos quieren jugar una broma muy mala con un disco llamado Michael, que vienen algunas canciones que sí son cantadas por Michael y otras que no. Me acuerdo de ese problema. Me acuerdo que se hizo mucho alboroto. Porque decían que los hijos estaban metidos y que querían dinero. No sé qué tanto se resuelve. Pero realmente no eran los hijos, era, digamos que el estate de Michael Jackson quienes manejan. ¿Quién maneja ahorita las cuentas de él? Este hombre que es muy odiado. John Branca. Branca, que también va a salir en la película. Va a la película. Bueno, lo interpreta un actor muy famoso. Sí, Branca. que tiene un gran parecido, ¿eh? O sea, una caracterización muy buena. Pero dicen que es el malo de la película, John Branca. No Una especie como el abogado el abogado de Fogerty que les quitó todo. Todo, sí. Pues no sé, porque digo, también Branca está metido en esto, ¿no? O sea, está parte en la producción y toda esta parte. Hace poco Classic publicó, no sé si fuiste tú, porque yo sé que tú publicas mucho en los contenidos de la estación, que no se había llegado a un acuerdo todavía sobre las regalías de Michael. No, ese fue Alexis. Ah. Yo creo que fue Alexis. ¿Qué pasa en ese tenor? Hay un tema ahí con los hijos, sobre todo, y la repartición. Y sí, justamente con John Branca, ¿no? ¡Branca! Hay un tema ahí. Y que incluso... los fans no lo quieren, ¿eh? No lo quieren y creo que está cuidando de más ciertas canciones. Hay mucho material que se puede sacar. Pero el patrimonio económico también lo maneja él, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Mariah Carey, que sacó un álbum hace poco, quiso sacar una canción que tiene grabada con Michael Jackson y no la dejaron. No la dejaron porque viene algo fuerte. Y viene algo fuerte. No sé qué sea ese algo fuerte. De hecho, la gente ya está como medio enojada porque viene el Bad 40, el Bad 40 el próximo año. Y se nos van a dar las mismas versiones que ya conocemos, algunas remixeadas. Debe de existir mucho detrás. O sea, lados B o cosas que se grabaron en los estudios. Yo espero que sí. Dice, Michael alguna vez dijo, a veces compongo hasta 100 canciones para un álbum y solamente quedan 11. Entonces, porque componía mucho Michael, ¿eh? Sí. Mucho que componía. Entonces, vamos a ver qué nos dan. Digo, en el Thriller 40 sí hubo algunas sorpresas interesantes. Esperemos que en el Bad 40 también. Pero hay material para sacar un álbum. ¿Aquí es donde salga la canción con Justin Timberlake? Sí. Love Never Felt So Good. Que esa me hace buena canción. Es compuesta por Polanca. De hecho, Polanca tiene su propia versión con Michael Jackson, ¿eh? O sea, ese es un remake. Sí, Love Never Felt So Good la componen Michael Jackson y Polanca. Ajá. Y se la dan a Johnny Mathis. Órale. La primera versión de Love Never Felt So Good se la dan a Johnny Mathis y queda grabada por ellos como demo, la rescatan, la digitalizan y es lo que sacan como sencillo principal. Un poco lo que hizo Orbison con el Troubled Night, que Cyndi Lauper es la que la saca primero. Sí. Y luego la relanza él. Y creían que era de Cyndi Lauper. Ajá, sí, se hizo muy famosa. Es que la versión de Cyndi Lauper es muy buena. Muy buena. Muy buena. Yo creo que no sé si le gana, pero es un debate ahí. De hecho, yo creo que es mi canción favorita de Cyndi Lauper. Ahora que lo mencionas. A mí me encanta el Troubled Night. Las dos versiones, la de Orbison, que por cierto en el video de Orbison salen, que lo acaba de entrevistar Jason Priestley, sale en el video de Orbison con una mujer muy guapa, muy jovencita, una actriz muy famosa, que estaba apenas comenzando, y sale con Jason Priestley en el video. Que también la grabó Celine Dion esta canción. Hay una tercera versión muy buena de Celine Dion, que a mí me tocó verla en Las Vegas en concierto en el Caesars, y yo no sabía que tenía esa versión, entonces empieza a cambiar todo el back, porque en la producción del Celine Dion se llama A New Day Has Come. A New Day se llama la gira. La hizo Franco Draconi, que acaba de salir de Cirque du Soleil. Los acaba de dejar. Y él fue el creador de un espectáculo genial que debes de conocer en el Velayo que se llama La O. Un espectáculo acuático del Cirque du Soleil. Entonces lo contrata Celine y transforman el escenario del Caesars. Y es la producción de Franco Draconi. Entonces cuando yo veo que empiezan a surgir todo el tema de Cirque du Soleil al estilo de él, con I Troubled Night, y ella sale así en una escalinata y empieza la canción. Dije, no manches, qué gran versión. Yo no iba a ir a ese concierto porque mi esposa en ese entonces, ándale, Celine Dion. Y yo, no, a mí no me gusta Celine Dion. Pero me quedé con el ojo cuadrado. Sí, me imagino que sí. Escape, entonces, es un disco que no sé. Oye, ¿y lo de Escape a quién se le dio el dinero? Sigue Branca manejando todo. Branca es el que maneja todo. En el otro disco de Michael, fíjate que hay unas canciones también interesantes que creo que deberían de sacar. Núñez, ¿no?
Hay una con Y Lenny Federer Kravitz. está suspendido. Los dos. Los dos. Para andar de novedositos. No, Fer, un abrazo, en serio. Ponle lentes No si te es creas. él. Ponle lentes si es él. Con el pelo aquí. Sí, ¿no? Entonces Pero, no sabes las regalías a quién se le fueron. Pues al estate de Michael. Igual que, como te digo, del otro disco que tuvieron que retirar de redes y todo. O sea, de muchas plataformas por el tema. Igual con este, o sea, son cosas que quedan como la moneda al aire, ¿no? Te digo, en el otro disco hay una colaboración con Lenny Kravitz, que es muy buena canción, Wow. pero se pierden. O sea, Sí. se pierden por los malos manejos, la verdad. Es una gran portada. Ya no está Michael aquí. No. Esto es una cosa digital totalmente. Escape, pues vuelve a dar el nombre en que a lo mejor regresa o escapa de la muerte. Había muchos temas, ¿no? Es increíble. Yo vi la película, ya para cerrar el tema de Michael, la que lanzan después de que muere, de los ensayos que estaba preparando para la gira de This Is It. Y era increíble lo que nos iba a dar. Una gira que Sí. empezó con 4 conciertos, luego 10, 20, creo que acabaron en 60, ¿no? En 50, En sí. 50 y todo 50. estaba sold out. Todo solado. En Londres, en la arena O2, O2, de sí. Londres. Y ahí se iba a despedir supuestamente para siempre. Que yo tenía la teoría de que no. Yo creo que el management tenía pensado lanzar 50 ahí y luego, bueno, la gira mundial. Y Michael se iba a capitalizar Sí, como de una nunca manera en su vida, yo creo. impresionante. Como nunca. Sí, él Pero- lo que quería era regresar a Neverland. Sí. Él Ya no quería regresó porque ya se la habían quitado. Sí. Y luego fueron los sheriffs a ver todo lo que había ahí. Y bueno, es muy triste la historia. Hay una persona que nos sigue en redes que me mandó unas fotografías. A ver si las podemos publicar en este plática, mi querido Fofo, que es el productor. Es un video y una fotografía de un fanático de Michael que va a Neverland hace poco. Y está todo cerrado y ahí está una patrulla afuera. Y el guardia de Neverland le dice, ¿usted es muy fanático de Michael? Sí, vengo desde México. Dijo, espéreme tantito. Y se regresa y le da una de las banderas de Neverland. Ah, Y qué graba el detalle. video y lo trae y la bandera la tiene en su casa. Sí, es uno de los lugares que la gente va y se toma fotografías. Obviamente está cerrado al público, Sí, ¿no? pero en la reja, como dice Neverland ahí, Uy, mucha sí. gente se acerca. Está- Ahí, y hay otras locaciones ahí en Los Ángeles y Pues bueno, en está, California. está donde se hizo el video de Thriller. De Thriller. Que están los callejones. Sí. A mí me tocó pasar por el cine donde Ah. salen. Ahí tengo también. No una es el fotografía. Capitán, no. No, es otro cine, ¿no? Sí, creo que es otro cine. No, ahorita no me acuerdo, pero. Yo me acuerdo cuando viví en Los Ángeles que había un cine muy parecido en Westwood Village, muy parecido a ese de Thriller, así retro. No sé si era ese, ¿no? Ya. Pero bueno, pues hasta aquí llega la historia de Michael, sonoramente hablando. Te quiero agradecer, mi querido Ramiro. ¿Qué esperas de la película? Espero que sea muy buena, que le haga justicia a su carrera musical, a lo que entregó. Mucha gente habla de cómo era como persona y creo que puede defenderse esa parte de cómo era como persona, pero como músico era impresionante. Hace poco, en el podcast anterior, que los invito a que lo vean, fui a la casa de 2 coleccionistas de Michael. Uno de ellos estuvo conviviendo con los hermanos, con los Jackson 5, y con este hombre, LaBelle, que era su coreógrafo, ¿no? De su staff. Y LaBelle le decía que si le dijo, oye, platícame cosas de Michael, le dijo este chavo, le dijo, mira, lo que te puedo decir se resume en una cosa, Michael nos trataba con amor. Nunca fue grosero, nunca fue altivo. Siempre decía all OBE, decía con amor, todas las palabras que decía, o cuando pedía algo, sí, sí. Lo pidió en amor. Y Fíjate, bueno, coincide, yo, ahorita que lo menciono, yo conocí al vocal coach o uno de los vocal coach de Michael, Seth Rich. sí, que iba a estar en la gira de regreso. Ajá. Tuve la oportunidad de conocerlo y me platica lo mismo. Ese LOVE, era parte de Decían su que no se sello. enojaba, que no gritaba. No. Y, Pero que a veces sí te veía feo, ¿eh? sí. Sí. Hay un concierto, Brad Buxter era como el tecladista y director musical en la gira Bad. Bueno, en parte de la gira Bad. Y luego era Greg Gaines. Creo que va por ahí. Pero hay un donde cantando I Just Can't Stop Loving You, le dice, Brad, what you gonna do? ¿Qué vas a hacer? Brad, ¿qué vas a hacer? Porque no terminaba la canción. Y como que Brad estaba distraído y no la terminaba. Y de plano volteé a verlo como que, ¿ya? O sea, ya vamos a terminar la canción, ¿no? Y ya termina la canción. Pero sí se molesta en el escenario. Híjole.
Bueno, pues tratar con un hombre así, coreógrafo, cantante, productor, director, creativo, guionista, compositor, creador de sonidos, creador de formatos. Sí. Porque para él, luego cuando deja la dupla con Quincy Jones, empieza a apostarle mucho al funk y a los ritmos urbanos cuando entra todo esto en los... En Dangerous. O sea, ya trae un cambio de ritmo total que la gente se saca de onda porque, como tú dices, ese disco es inigualable también. Sí, no suena a nada hecho antes. Y dices tú, por ejemplo, el riff de guitarra de Black or White está muy, muy fácil. Parecería que ese sonido estaba inventado, pero es una invención de él. Sí. O sea, es una invención de él. Sí. Y, de hecho, ahorita que mencionamos eso, Slash también participa en otra canción, en History. Hablan de que tenían una buena relación. Sí. Uno de sus mejores amigos, que estoy buscando una entrevista con él, y si se me da, igual te invito a Los Ángeles, porque es amigo de otro gran amigo del podcast, de Oscar Burgos Jr., toca en su banda, de Corey Feldman. Corey Feldman, sí, cómo no. De sus mejores amigos de Michael Saludos Jackson. para Oscar. Para Oscar. Y Oscar está en Los Ángeles y no le había comentado Fofo, pero está tratando de conseguirnos una entrevista con Corey Feldman en su casa. Estaría genial. Que por cierto se acaban de reunir todos los de Stand By Me 40 años después. 40 años después. Ahí está Will Wheaton, ¿cómo se llama? Will Wheaton, Corey Feldman, estaba River Phoenix, que ya murió. Y bueno, pues quiero conseguir una entrevista con él porque dice Oscar, él se ha estado en su casa. Dice, Carlos, tú no te imaginas la cantidad de cosas que tiene de Michael con Michael. Y él te dice, yo estuve años en Neverland. Era de sus mejores amigos. Sí, definitivamente. Y lo mismo, él le comenta a Oscar, a mí nunca me tocó, a mí nunca se me acercó. O sea, jamás. Era un caballero en toda la extensión de la palabra. Y viene una fuente totalmente verosímil. O sea, el mejor amigo de... Directa, claro. Como también Eddie Murphy era de sus mejores amigos. Corey Feldman lo dice en una entrevista. Iban detrás de Michael Jackson, pero yo les puedo dar una lista de quienes sí. Él no, pero van detrás del equivocado. Hay una lista de quienes sí. Híjole, qué declaración. Sí, Corey Feldman lo dijo. O sea, ¿de quién se hacía cosas con los niños? Oye, y bueno, ahorita que mencionaste Stand By Me, Stephen King, de Stand By Me, y él hace, digamos que Ghost, este cortometraje, también es de Stephen King. Eso no sabía. ¿Cómo se involucra todo el talento? Sí, claro. Yo a veces... Bueno, es que Michael sabía juntar por ejemplo, el video de Bad de 18 minutos completo es de Martin Scorsese. Es cierto. Yo vi en la filmación de Martin Scorsese cuando va con él, que lo hace en el metro, si no me equivoco, de Nueva York. Nueva York, sí. Es donde se bajan a hacer toda la coreografía y tal. Sale Wesley Snipes. Snipes, es cierto. Híjole, estuvieron Mike Johnson, y estuvo Michael Jordan, y estuvo Naomi Campbell. Eddie Murphy, que sale en Remember the Time. Sí, súper amigo de él. Que también tiene una canción con Michael Jackson. Se llama What's Up With You. Eso no sabía. Sí, y luego los Simpson, Do the Barman. Bueno, Do the Barman, que es de todo el y luego sonido. La canción de Lisa, que se la canta incluso, Lisa, que era un chavo que estaba supuestamente mal de sus facultades, pero que era Michael. Que era Michael Jackson, sí. Y baila y todo como él. No, podríamos hablar mucha historia. Yo te agradezco, Ramiro, de verdad el tiempo. No. Me has dado datos de verdad muy interesantes que yo desconocía. Digo, tienes un gran acervo sobre Michael. Sé que hay mucha gente que sabe sobre él, pero ¿sabes que ahora que hemos puesto, fue idea de Fofo, empezar a hacer una remembranza de Michael ahora que regresa? Estamos buscando la entrevista con Humberto Treviño para ver que nos diga cómo estuvo esa negociación. Estaría genial. A ver si después viajamos a Los Ángeles a hablar con Corey Feldman. Y hemos estado con gente cercana a Michael, como estos chavos que estuvieron con los Jackson 5. Claro. Y con la guitarrista y con su jefe de coreografía. Todos concuerdan que Michael era un personaje noble, bueno, y que realmente no hacía poses ni fingía. Era alguien que pensaba por el bien de las personas. Y auténtico. Y muy auténtico. Sí. Y yo creo que, ya como última pregunta, ¿crees que alguna vez vuelve a existir en este tema? Tú y yo conocemos mucho de música. Bueno, hemos escuchado mucha música. Quiero saber para dónde va la pregunta. ¿Crees que vuelva a surgir otro Michael Jackson? Lo veo muy complicado. Muy difícil. Ahora que empezaron a comparar a Bad Bunny con él, que Bad Bunny dijo, espérenme, ¿qué les pasa? Sí, no. Está años luz de distancia. Es una luz, un peso muy fuerte para alguna vez mencionaron a Harry Styles como el nuevo rey del pop. Han querido que se pelea con Justin Timberlake, ese título. Y ninguno lo quería, ¿eh? No, nadie lo quiere. Nadie lo quiere. O sea, es una losa muy pesada.
Es una losa muy pesada. Un hombre que empezó de niño a crear canciones, a bailar. Con los Jackson 5 tuvo mucho éxito. Ganó mucho dinero. Bueno, su papá en esa época. Berry Gordy ganó mucha lana con ellos también. Sí. Y luego ya en su etapa en solitario, la dupla con Quincy Jones, increíble. Y luego ya los discos después también fueron... Yo no sabía que John Landis había hecho Black or White. Black or White. No sabía ese dato. Y ahorita que mencionas que empieza de niño, pues está la canción Childhood, que está para Free Willy 2, donde habla de su niñez, ¿no? Y de hecho, ahí en la producción está David Foster. Y tocando el piano también David Foster ahí. David Foster también tiene una historia que hay que platicar un día. Sí. Ha estado detrás de muchas cosas. De hecho, desde Off the Wall trabaja con David Foster. Es un gran sonorizador, o sea, es un gran músico y también arreglista, ¿no? Sí. Hay mucha gente de la que a veces no mencionamos mucho en radio que está detrás, que han hecho grandes éxitos, ¿no? Eddie Van Halen, que no quiso cobrar un solo centavo. Un 6 de cerveza. cerveza. ¿Qué te llevamos? Pues no, póngame un 6. Un 6. Y uno de los riffs más míticos de la historia. Sí, así es. Que también le hablaron por teléfono y dijo, ¿quién? Michael Jackson. No, pues sí voy. Sí. ¿Qué hay que hacer? Pues nomás echarte un palomazo. Mi querido Ramiro, hermano, gracias. No, gracias a ti. Vamos a ver la película, te vamos a invitar porque tenemos una función especial. Vamos a ver después la película qué pasa. Hay una expectativa muy alta. Sí. El director Fuqua. Sí, trae un tema muy fuerte de cómo va a llevar la vida de Michael. Él se quiere superar en cuanto a Bohemian Rhapsody. Que la verdad Bohemian Rhapsody estuvo muy buena, pero se quedó muy corta a la verdadera historia de Freddie Mercury. Definitivamente. Muy lejos de cómo era Freddie Mercury. Pero aquí hay un factor muy diferente y fundamental en esta película. Jafar Jackson. Sí. El sobrino de Michael Jackson. Sí. Aquí hay sangre directa, ¿no? Eso es un niño... Y Prince también está involucrado porque Prince siempre dijo que quería ser cineasta. Entonces ha estado involucrado con el desarrollo de la película, sí. Y creo que Katherine Jackson ya vio la primera película y lágrimas y todo, y los felicitó y le dijo, es lo mejor. O sea, han retratado la historia de mi hijo hasta esta parte. Hasta ahí. Que yo creo que los Jackson, es mi teoría, lo van a dejar ahí. Porque ya entrar en la otra parte. En la otra parte. Es entrar en irrumpir en todo ese problema, ¿no? Seguramente, pero también en a lo mejor dejar claras ciertas cosas, ¿no? También. Y darle la expectativa al público de que, oye, nunca se comprobó nada de esto. Sí. Híjole, bueno, pues lo vamos a ver. Ya estamos a pocos días. Gracias, Ramiro. Te escuchamos. Gracias, ¿Tus Carlos. redes dónde te siguen? Ramiro Rivera, _locutor. En TikTok, en Instagram, en Facebook, ahí estamos. ¿Y tu programa en Classic? De 4 a 6 de lunes a viernes, ahí está Radiant Records. Y Desarmando Clásicos, que es una super sección que me encanta. Gracias. Ramiro empieza a poner al aire el sintetizador y luego la trompeta hasta que va formando la canción. Es una gran sección. Gracias. Gracias, un honor tenerte con nosotros hoy. Tendremos mucho más con Ramiro Rivera en este canal y muchas cosas más que platicar del regreso del rey del pop en las pantallas. Michael está de vuelta. Gracias.